Hola chicos, hoy vamos a seguir con la parte número 2 de la clase que arrancamos el otro día. Primero vamos a arrancar con hemostasia y los trastornos de la hemostasia, que van a ser la hemorragia y la trombosis. La hemostasia es el proceso en el cual participan plaquetas, factores de la coagulación y el endotelio, que va a tener lugar en una zona de lesión vascular y que culmina con la formación de un coágulo, es decir, tiene por objetivo la formación de un coágulo que selle esa lesión y que sirva para prevenir o limitar el alcance de la hemorragia. En cuanto a la secuencia del proceso hemostático, como primer paso está la vasoconstricción arteriolar, que es lo inmediato que sucede y que lo que hace es limitar el flujo de esa área afectada justamente para limitar la hemorragia, y que está mediada, es decir, que se produce bajo el estímulo de mecanismos neurógenos, es decir, la liberación de catecolaminas, ¿sí? Como ser adrenalina, que va a estimular a factores de tipo alfa-1, ¿sí? Generando la vasoconstricción, y también se ve potenciada por la secreción local producida por las células endoteliales de endotelina, que también es una sustancia vasoconstrictora, que se produce justamente cuando existe disfunción endotelial o precisamente la lesión endotelial en sí. Luego de la vasoconstricción arteriolar comienza el proceso de hemostasia propiamente dicho, con la hemostasia primaria, que consiste en la formación de un tapón plaquetario o tapón primario. Recordemos en primer lugar que las plaquetas no son células enteras, sino que son simplemente fragmentos citoplasmáticos de una célula que se denomina el megacariocito y que normalmente tienen una forma de disco plano o aplanado. Entonces, ¿cómo es la secuencia de pasos para la formación de un tapón plaquetario? En primer lugar, lo que sucede con la propia lesión endotelial es que se van a exponer componentes del tejido conectivo subendotelial. ¿Cuáles son estos componentes? Son el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. ¿Por qué nombramos a estos componentes? Porque ahora vamos a ver que son importantes para la formación de este tapón plaquetario. ¿Qué es lo que le sigue a la exposición de estos componentes? Es la adhesión plaquetaria. ¿Cómo se adhieren las plaquetas a este defecto en el vaso? Las plaquetas se van a unir por medio de una glicoproteína que tienen en su membrana, que es la glicoproteína 1B, al factor de von Willebrand que dijimos que se exponía en el tejido subendotelial. Este factor de von Willebrand lo que hace es actuar como una especie de puente entre lo que es la membrana de la plaqueta y el colágeno subendotelial. Entonces, ¿cómo queda adherida a la plaqueta? Queda plaqueta, factor de von Willebrand, colágeno subendotelial. Luego sucede lo que se denomina activación plaquetaria. ¿En qué consiste la activación plaquetaria? Consiste en un cambio de forma. Recordemos que normalmente las plaquetas tenían forma de discos planos, ahora pasan a tener una forma más espiculada, ¿sí? En forma de erizos de mar, todo lo cual genera un aumento de su superficie de contacto y de adhesión. Este cambio en la estructura plaquetaria a su vez genera otros dos cambios que son un aumento de la afinidad de las glicoproteínas 2B y 3A por el fibrinógeno, es decir que esas glicoproteínas van a tener una mayor probabilidad de unirse al fibrinógeno y van a generar la translocación de fosfolípidos con carga negativa. ¿Qué significa? Que esos fosfolípidos van a poner esa carga negativa en la membrana de la plaqueta, ¿sí? Y eso va a generar que el calcio pueda unirse a estas cargas negativas y estas regiones sirvan de superficie sobre la cual se van a empezar a activar los factores de la coagulación, se va a empezar a desencadenar la cascada de la coagulación que vamos a ver posteriormente. Y por último, lo último que se genera a partir de la activación plaquetaria es la liberación del contenido de sus gránulos. Es decir, que las plaquetas normalmente tienen gránulos dentro de su citoplasma que al activarse van a liberar su contenido. Dentro del contenido de los gránulos tenemos ADP, trombina y tromboxano A2. El ADP y la trombina van a servir a su vez para activar más plaquetas
y esto es lo que se denomina el fenómeno de reclutamiento, porque las plaquetas activadas liberan ADP y trombina, y ese ADP y trombina activa una mayor cantidad de plaquetas. Y el tromboxano 2 va a ser el que estimule a el último proceso que se encuentra dentro de la hemostasia primaria, que es la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria consiste en que muchas plaquetas se pongan juntitas y se unan al fibrinógeno, que se une justamente por medio de estas glicoproteínas 2B y 3A de la membrana de la plaqueta, que habían aumentado su afinidad en el momento de la activación plaquetaria. Entonces, este tapón primario va a estar formado por todas plaquetas unidas entre sí y unidas al fibrinógeno, ¿sí? Que las va a unir entre sí justamente, que están sobre el endotelio lesionado, unidos a través de el factor de von Willebrand al colágeno subendotelial. Entonces, en el paso anterior vimos cómo quedaba formado ya un tapón, ¿sí? Que es el tapón primario, que solo está constituido por plaquetas, que si bien están unidas entre sí por el fibrinógeno, es una unión algo laxa. Entonces viene el paso siguiente, ¿sí? Que es la hemostasia secundaria o formación del tapón secundario o definitivo. Nombramos cuando dijimos que al lesionarse el endotelio quedaban expuestos componentes subendoteliales, habíamos nombrado el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial, que ya dijimos que su función era la unión a las plaquetas. Y también nombramos el factor tisular. Este factor tisular va a actuar a este nivel, ¿sí? El factor tisular es una proteína que se expresa en la membrana de células subendoteliales, como son los miocitos lisos y los fibroblastos, que se van a unir al factor 7 de la coagulación. Y al unirse a este factor 7 de la coagulación, lo activan. Al activarse este factor 7 de la coagulación, se desencadena la cascada de la coagulación, ¿sí? Que es una cascada en la cual un factor de la coagulación junto con otro cofactor activan a otro factor de la coagulación, y ese factor de la coagulación con otro cofactor activan a otro, y así sucesivamente, hasta la activación o la formación de trombina. La trombina es una proteína que va a tener la función principal en este proceso de hemostasia secundaria, que es la escisión del fibrinógeno que está unido a esas plaquetas para generar fibrina insoluble. Esta fibrina insoluble lo que hace es actuar como si fuese un cemento para esas plaquetas que estaban unidas laxamente, entonces consolida el tapón plaquetario, ¿sí? Tengan en cuenta o imaginen que las plaquetas son como ladrillos y la fibrina insoluble actúa como un cemento, ¿sí? Y el fibrinógeno era como una materia prima para generar ese cemento, y lo que lo terminó de transformar en cemento fue justamente esa activación dada por la trombina, que transformó ese fibrinógeno en fibrina insoluble, ¿sí? Entonces ahora todas las plaquetas están unidas por esta fibrina, están cementadas y generan un tapón hemostático secundario definitivo que sella completamente la lesión. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? A lo que eran los pasos en el proceso de hemostasia, para hablar un poquito de cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación es una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que conducen finalmente a la formación de un coágulo de fibrina insoluble. Es decir, que son un conjunto de reacciones que tienen por objetivo final la formación de ese cemento que sella a las plaquetas y termina generando ese tapón definitivo para sellar el defecto vascular producido por una lesión. Esta cascada de la coagulación puede ser representada de dos formas. Tenemos a la cascada de la coagulación in vivo, que es la que se supone que sucede dentro de nuestro organismo, y la cascada de la coagulación in vitro, que es la que intenta representarse en el laboratorio. En todo lo que es la cascada de la coagulación van a participar una enzima y un sustrato, y en algunas ocasiones un cofactor. Esta enzima es el factor de la coagulación ya activado y el sustrato es un factor de la coagulación inactivo. Es decir, que en esta serie de reacciones
Una enzima activa a su sustrato, pero ese sustrato a su vez se transforma en enzima que activará al próximo sustrato en una cadena hasta generar la fibrina insoluble. En el caso de la cascada de la coagulación in vivo, nosotros tenemos a la lesión vascular con la exposición del factor tisular, que está, dijimos, en la membrana de los fibrocitos y de los miocitos, que son células que son subendoteliales. Este factor tisular se une al factor 7 de la coagulación, al cual lo activa. Este factor 7 de la coagulación activado y unido a este factor tisular lo que hace es activar al factor 9 de la coagulación. Este factor 9 de la coagulación junto con el factor 8 activado como cofactor, este factor 8 vamos a ver después que a su vez es activado por la trombina. Entonces este factor 9 activado con factor 8 activado como cofactor activan al factor 10. Y este factor 10 activado con el factor 5 activado como cofactor, también activado por la trombina, activa a la protrombina generando trombina. La protrombina también es denominada factor 2 de la coagulación y la trombina factor 2 activado. Esta trombina es la enzima que va a generar finalmente la fibrina insoluble a partir del fibrinógeno. Pero no es la única acción que tiene. Ya dijimos que también activaba a plaquetas, ¿sí?, generando su reclutamiento. También va a activar justamente al factor 5 para que se genere factor 5 activado que actúe como cofactor del factor 10. Activa al factor 8 para que actúe como cofactor de la reacción del factor 9. Y también activa el factor 11, que puede de forma alternativa también activar al factor 9 en ausencia de factor 7 activado. Todas esas serían algunas de las acciones que tiene la trombina, pero también actúa como una sustancia proinflamatoria y también puede tener efectos anticoagulantes, como para poder limitar este proceso de la coagulación, ¿sí? Eso sería la cascada de coagulación in vivo. En el laboratorio se intenta recrear esta cascada de la coagulación con el objetivo de medir el tiempo transcurrido hasta que se forma este coágulo de fibrina. Esto permite evaluar la función de estos factores de la coagulación en los pacientes y poder determinar si tienen un tiempo prolongado, una mayor predisposición a hemorragias, o si tienen un tiempo, más vale acortado, una mayor predisposición a trombosis, que son los trastornos de la hemostasis que vamos a ver de forma subsecuente, ¿sí? Entonces, esta cascada de la coagulación en el laboratorio va a dividirse clásicamente en dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es evaluada por el tiempo de tromboplastina parcial o KPTT en el laboratorio, que tiene valores normales que oscilan entre 25 y 35 segundos. En este caso se van a añadir partículas con carga negativa que activan al factor 12 junto con fosfolípidos y calcio al plasma y se mide el tiempo transcurrido desde que activamos a este factor 12 hasta que se forma el coágulo de fibrina. Esta cascada comienza con el factor 12, que se activa factor 12 activado, que activa el factor 11, que activa el factor 9, el cual con factor 8 como cofactor termina activando el factor 10, que es el responsable de la activación de la trombina, la cual obviamente va a escindir el fibrinógeno generando la fibrina insoluble. Por otra parte, la vía extrínseca es evaluada por el tiempo de protrombina, el cual tiene valores normales que oscilan entre 12 y 14 segundos. En este caso se van a añadir factor tisular, fosfolípidos y calcio al plasma y se registra el tiempo necesario para que se forme el coágulo de fibrina. Ese factor tisular activa el factor 7 y ese factor 7 activado va a activar al factor 10 activando finalmente a la trombina que genera la fibrina insoluble a partir del fibrinógeno.
Por último, este proceso de hemostasia debe ser limitado para prevenir una trombosis, es decir, que se generaría por una activación excesiva del proceso hemostático. Esta limitación de la coagulación va a estar dada por varios factores. Entre ellos, la dilución, es decir, que la sangre que fluye por la zona de lesión lo que hace es alejar a los factores de la coagulación activados que van a llegar a nivel del hígado y van a ser eliminados rápidamente. Por otra parte, para que se produzca la coagulación se necesitan fosfolípidos de carga negativa, algo que me olvidé de mencionar en lo que era la cascada de la coagulación. Estos fosfolípidos de carga negativa que habían sido exteriorizados por las plaquetas en su proceso de activación sirven como superficie para ensamblaje de los factores de la coagulación. O sea, esos fosfolípidos negativos de la pared de las plaquetas se une a calcio y ese calcio a su vez se une a los factores de la coagulación y allí es donde se va a producir la cascada. O sea, actúan de superficie para que se produzca esa cascada. Entonces, uno de los factores que limitan a la coagulación es la necesidad de estos fosfolípidos con carga negativa. ¿Por qué? Porque si ya no hay más lesión, no hay más exposición de todo lo que está en el subendotelio, o sea, no hay exposición del factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial, para lo cual se deberían unir las plaquetas y posteriormente activarse y expresar estos fosfolípidos de carga negativa, y tampoco hay factor tisular como para que se inicie la cascada de la coagulación. Entonces, por eso la necesidad de los fosfolípidos con carga negativa que limitarían en este caso la coagulación. Por otra parte, el endotelio por sí solo tiene propiedades antitrombóticas. Entre ellas, actúa como una barrera, ¿sí? Cuando se encuentra indemne, o sea, no está lesionado, actúa como una barrera entre las plaquetas y los factores de la coagulación con todo lo que está en el subendotelio, es decir, con el factor de von Willebrand, con el colágeno subendotelial, con el factor tisular. Por otra parte, va a secretar activamente sustancias que inhiben a la activación y a la agregación plaquetaria, como son la prostaciclina, el óxido nítrico, la adenosina fosfatasa que degrada el ADP, que recordemos que era uno de los que activaba la activación plaquetaria, valga la redundancia. Por otro lado, va a expresar activamente también algunas proteínas que se oponen activamente a la coagulación, como ser la trombomodulina, el receptor de proteína C endotelial, las moléculas similares a heparina y el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Cómo actúan estas distintas proteínas? La trombomodulina y el receptor de la proteína C endotelial se unen a la trombina y esta pierde su capacidad para activar a los factores de la coagulación y plaquetas, es decir, inactivan a la trombina. Y en su lugar, este complejo va a activar a la proteína C, la cual con proteína S como cofactor va a inhibir a los factores de la coagulación 5 y 8, que eran cofactores necesarios para la activación de la trombina, si ustedes recuerdan. Entonces, repasando nuevamente, la trombomodulina y el receptor de la proteína C se van a unir a la trombina y a la proteína C. A la trombina la van a inactivar, a la proteína C la van a activar. Esta proteína C activa con proteína S como cofactor, a su vez inactiva a otros factores de la coagulación como el 5 y el 8. Por otro lado, las moléculas similares a heparina lo que hacen es estimular la actividad de la antitrombina 3, es decir, una sustancia que también inhibe la actividad de la trombina. Y por último, el inhibidor del factor tisular, que con proteína S como cofactor se une e inhibe al complejo formado por el factor 7 de la coagulación y el factor tisular. Por último, el endotelio tiene la capacidad de estimular de cierta forma la fibrinólisis, ya que va a secretar de forma activa al TPA, que es el factor activador de plasminógeno. Este factor activador de plasminógeno lo que hace
es activar justamente el plasminógeno que se convierte en plasmina, y la plasmina es la enzima encargada de realizar la fibrinólisis, es decir, de degradar el coágulo de fibrina. Ahora sí pasamos a lo que son los trastornos de la hemostasia. Dentro de los trastornos de la hemostasia vamos a tener a la hemorragia, que es el sangrado que se va a producir como consecuencia de una insuficiencia o de un mal funcionamiento de estos mecanismos hemostáticos, y en el otro extremo tenemos a la trombosis, que es la formación de coágulos sanguíneos, es decir, de trombos, en vasos indemnes o dentro de las cavidades cardíacas, y se produce dado un excesivo funcionamiento de los mecanismos hemostáticos y o un defecto en la fibrinólisis, que es el proceso por el cual ese coágulo debería destruirse. Entonces, esa hemorragia es ese sangrado debido a una insuficiencia o un mal funcionamiento de los mecanismos hemostáticos que, como causas, va a tener a efectos primarios o secundarios a nivel de las paredes de los vasos, a nivel de las plaquetas o de los factores de la coagulación, es decir, todos los componentes que forman parte del proceso hemostático. Dentro de lo que son las alteraciones de la hemostasia primaria, podemos nombrar, a los defectos en las plaquetas y a los defectos en el factor de von Willebrand. Dentro de los defectos de las plaquetas tenemos al síndrome de Bernard-Soulier, que es un déficit de la glicoproteína 1B. Recuerden que esta glicoproteína era la que permitía la adhesión de las plaquetas a el factor de von Willebrand y de este a el colágeno subendotelial. Es decir que sin glicoproteína 1B no hay adhesión plaquetaria. Y por otro lado tenemos a la tromboastenia de Glanzmann, que es un déficit de las glicoproteínas 2B y 3A, que eran las que permitían la unión de las plaquetas al fibrinógeno, que después de la activación de la cascada de la coagulación se transformaba en fibrina y terminaba cementando, a ese tapón. Por otro lado tenemos a los defectos en el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand puede haber un déficit y es lo que se denomina como síndrome de von Willebrand. Si no hay factor de von Willebrand, las plaquetas no van a poder adherirse tampoco al endotelio. Y por otro lado tenemos a las alteraciones de la hemostasia secundaria, que son los defectos en los factores de la coagulación. Dentro de este grupo tenemos a las hemofilias. La hemofilia A, que consiste en un déficit del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que consiste en un déficit del factor 9 de la coagulación. Esos serían los trastornos primarios más frecuentes. Bueno, ¿cuál va a ser la repercusión clínica y la evolución de una hemorragia? La repercusión clínica de una hemorragia va a depender en gran parte del volumen de esa hemorragia, es decir, de los mililitros de sangre que la persona pierda y del porcentaje que represente ese volumen en la volemia de ese paciente. No es lo mismo un paciente que tenga una volemia de 7 litros o pierda 1 litro que un paciente que tenga una volemia de 3 litros y pierda 1 litro, ¿sí? También va a depender de la velocidad en que se produzca esa hemorragia. No es lo mismo perder 1 litro a lo largo de un mes que perder 1 litro en 1 hora. También va a depender de la localización de esta hemorragia. No es lo mismo una pequeña hemorragia a nivel del encéfalo, lo cual puede causar un aumento de la presión endocraniana y la muerte del individuo, que una pequeña hemorragia, capaz de la misma cuantía, a nivel, por ejemplo, de un músculo. También va a depender de la causa, si es una causa traumática o si la causa es alguno de estos defectos de la coagulación o de la hemostasia. El estado previo del paciente, si el paciente estaba previamente anémico, la repercusión de la hemorragia va a ser mayor en él que en una persona que no estaba previamente anémica. Ahora vamos a limitarnos a hablar de las hemorragias que podrían estar causadas por los distintos defectos que puede haber en el proceso hemostático. Pero obviamente recordemos que una hemorragia se puede producir en cualquier persona, aunque tenga los mecanismos hemostáticos indemnes, ¿sí? Porque muchas veces las lesiones, ¿sí? Y las hemorragias producidas por esas lesiones superan a la capacidad de los mecanismos hemostáticos y por ende la persona se desangra igual, ¿sí? En este caso nosotros podemos dividir a las hemorragias o clasificar a las hemorragias según su volumen, ¿sí? En hemorragias masivas, moderadas y leves. Las hemorragias
Masivas son aquellas que se generan por la rotura de grandes vasos como la aorta o el corazón. Esto puede estar causado en personas que tienen defectos de la pared, como por ejemplo el síndrome de Marfan, que es un trastorno en el cual hay una alteración del colágeno que forma parte de estas paredes, que hace que esta pared esté más debilitada y por ende tenga un riesgo mayor de romperse y de generar este tipo de hemorragias. En estos casos, obviamente, los mecanismos hemostáticos son superados y la persona suele fallecer por un shock hipovolémico, que nosotros lo podemos evidenciar clínicamente por medio de la taquicardia, la hipotensión arterial, la alteración del nivel de conciencia, la disminución de la diuresis, palidez, piel fría, etc. Son todas cosas que nosotros vamos a ver en la próxima clase de shock. Por otro lado tenemos a las hemorragias moderadas, que en este caso pueden estar causadas por déficits hereditarios de factores de la coagulación, como es el caso de las hemofilias A y B, que dijimos que tenían déficit de los factores 8 y 9. En estos casos, estas hemorragias se van a manifestar por hemorragias a nivel de las partes blandas, como en el músculo, por medio de hematomas, y a nivel de las articulaciones por hemartrosis. Y por último, las hemorragias leves, que pueden asociarse al déficit hereditario de factor de von Willebrand y se suelen manifestarse en forma de petequias, que son pequeñas hemorragias a nivel de la piel, bien chiquititas como punteado rojo, púrpura, que ya son hemorragias a nivel de la piel pero de un diámetro mayor que las petequias, epistaxis, que es el sangrado a través de las fosas nasales, hemorragia digestiva en forma de alguna gastritis hemorrágica erosiva y menorragias. La hemorragia digestiva a su vez se podrá manifestar por medio de melena, que es la eliminación de sangre digerida por medio de la mezclada con las heces, ¿sí? O hematoquesia, ya que es sangre roja rutilante mezclada con las heces, o hematemesis, que es el vómito con sangre. Recordemos que obviamente cualquiera de estas personas que tenga un trastorno de la hemostasia, ya sea un déficit de la coagulación, ya sea una alteración de la estructura de la pared de los vasos, ya sea un déficit del factor de von Willebrand o alteraciones plaquetarias, si tienen algún trauma o alguna lesión que de por sí genere una hemorragia, estas personas tendrán una hemorragia más grave que las personas que tienen los mecanismos hemostáticos indemnes, obviamente. En el otro extremo de los trastornos de la hemostasia, entonces teníamos a la trombosis, que era la formación de esos coágulos o trombos en lugares en donde no deberían formarse, ¿sí? Y que se debe a un excesivo funcionamiento de los mecanismos hemostáticos o ese defecto en la fibrinólisis. Para poder hablar de la etiología y la patogenia de la trombosis tenemos que tener en cuenta la tríada de Virchow. La tríada de Virchow engloba justamente a los factores que se asocian o que provocan en mayor medida la trombosis. Y estos son la lesión endotelial, las alteraciones del flujo y la hipercoagulabilidad. La lesión endotelial se relaciona más a las trombosis arteriales y va a aumentar el riesgo de trombosis justamente porque provoca la exposición de todos los factores que son subendoteliales, que son el factor de von Willebrand, el colágeno subendotelial, el factor tisular, y además provoca activación del endotelio o disfunción endotelial con disminución de la expresión de moléculas anticoagulantes y del factor activador de plasminógeno que induciría al inicio de la fibrinólisis. Por otro lado, el segundo factor son las alteraciones del flujo y dentro de las alteraciones del flujo tenemos a la turbulencia y el éstasis. La turbulencia predispone en mayor medida a los trombos arteriales y a los trombos murales, mientras que la éstasis va a predisponer en mayor medida a los trombos venosos. ¿Por qué estas alteraciones del flujo aumentan el riesgo de trombosis? Porque promueven la activación o disfunción del endotelio con esa menor expresión de moléculas anticoagulantes y del factor activador de plasminógeno, porque ponen en contacto a las plaquetas con la pared y a los factores de la coagulación con la pared e impiden la retirada de los factores de la coagulación, o sea, impiden justamente la dilución. Y por último tenemos a la hipercoagulabilidad, que también es llamada trombofilia, que son trastornos primarios o secundarios que generan un aumento del riesgo de sufrir una trombosis. Y esto también se relaciona más con lo que son los trombos venosos. Dentro de los trastornos primarios tenemos todo lo que es genético, ¿sí?
Dentro justamente de estos trastornos genéticos vamos a tener al factor 5 de Leiden, que es una mutación de ese factor 5 que lo vuelve resistente a la inactivación por parte de la proteína C. Recordemos que la proteína C con la proteína S como cofactor inactivaba a este factor y al factor 8. Bueno, en el caso del factor 5 de Leiden, este factor 5 es resistente a esa inactivación, lo que predispone a la trombosis. Por otro lado, tenemos la mutación del gen de la protrombina, lo que provoca concentraciones aumentadas de protrombina y por ende aumento de la generación de trombina, que era esa enzima que iba a generar fibrina a partir del fibrinógeno, entre otras cosas. Por otro lado, también vamos a tener a los déficits congénitos o genéticos de anticoagulantes como la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, etc. Por otro lado, tenemos a los trastornos secundarios, que son todos los factores de riesgo adquiridos, digamos, que van a ser, por ejemplo, las cirugías que impliquen un reposo prolongado, ¿sí? Como por ejemplo las cirugías traumatológicas de pelvis o las cirugías bariátricas, entre otras. El cáncer diseminado también aumenta el riesgo de trombosis, la edad, el sexo femenino y todo lo que tenga que ver con los estrógenos, ya sea el consumo de anticonceptivos, el embarazo. En cuanto a los tipos de trombos, vamos a ver que existen trombos arteriales, trombos venosos, trombos murales, vegetaciones y coágulos post-mortem. Todos ellos tienen una morfología distinta. Los trombos arteriales son aquellos que se forman obviamente dentro del árbol vascular arterial. Con mayor frecuencia van a encontrarse a nivel de las arterias coronarias, de las arterias carótidas, las arterias femorales. Y consisten en una red friable de plaquetas, fibrina, eritrocitos y leucocitos que siempre crecen en dirección al corazón y que van a formarse principalmente a causa de lesión endotelial y de hipercoagulabilidad. O sea, esos son los dos factores dentro de la triada de Virchow que más los predisponen. En cuanto a la causa principal clínica de formación de trombos arteriales, tenemos a la ulceración de las placas ateroscleróticas. Las placas ateroscleróticas son precisamente la aterosclerosis, que es la formación de una placa dentro de lo que es la íntima del vaso, en la cual se acumulan partículas de LDL, o sea, de colesterol LDL, macrófagos, músculo liso que migra hacia la íntima, generando una sobreelevación de esta pared vascular que puede comprometer el flujo, ¿sí? Generando una isquemia crónica, o bien puede que se accidente esa placa, que se rompa la capa fibrosa que la recubre y que así se exponga, digamos, todo lo que es el factor de von Willebrand, factor tisular, el colágeno subendotelial y se genere un trombo sobreagregado sobre esa placa. Y ahí se generaría una isquemia crítica o directamente el infarto del tejido irrigado porque se obstruye de forma completa el vaso. Esa es la situación de formación de un trombo de mayor frecuencia en lo que es la clínica. Por otro lado tenemos a los trombos venosos. Los trombos venosos son los que se producen con mayor frecuencia en presencia de dos de los factores de riesgo que están incluidos dentro de la triada de Virchow, que son la éstasis y la hipercoagulabilidad. Se encuentran con mayor frecuencia a nivel de las venas de las extremidades inferiores, que pueden comprometer tanto el plexo venoso superficial como el plexo venoso más interno o profundo, con obviamente distintas repercusiones clínicas, que son las que vamos a ver luego. Estos trombos, en cuanto a su morfología, son firmes, están unidos focalmente a la pared del vaso, al igual que los trombos arteriales, y crecen en dirección al corazón. Tienen una mayor cantidad de eritrocitos que los arteriales,
que van a ir alternando a modo de capas con capas de plaquetas, o sea, tienen una capa oscura de eritrocitos, una capa clara de plaquetas, una capa oscura de eritrocitos, una capa oscura de plaquetas. Y eso que se forma se denominan líneas de Sand, que van a servir para distinguir precisamente a estos trombos venosos formados mientras la sangre fluye, o sea, en un cuerpo vivo, de los coágulos que se producen post-mortem como consecuencia de la gravedad y la éstasis de esa sangre. Al dejar de fluir la sangre, los eritrocitos y las plaquetas decantan y generan un trombo que no va a estar adherido a la pared y que no va a tener estas líneas de Sand. Por eso sirven para distinguirlos en una autopsia, ¿sí? En un paciente que ya está muerto, para evaluar si ese trombo tuvo que ver con la causa de muerte o no, o es algo que se produjo después de la muerte. Por otro lado, vamos a tener a los trombos murales, que son los trombos que se forman en las cavidades cardíacas o en las paredes de la aorta. Estos trombos, a diferencia de los trombos arteriales y venosos que suelen ser oclusivos, no son oclusivos y las principales repercusiones clínicas se van a generar a partir de la embolización de parte o la totalidad de estos trombos hacia otras arterias, por ejemplo, hacia las arterias cerebrales generando un accidente cerebrovascular, hacia la arteria esplénica generando un infarto del vaso o hacia las arterias renales generando un infarto renal, etc. En cuanto a su morfología, son rojos grisáceos, se forman en zonas poco contráctiles y en zonas dilatadas, como lo es una cicatriz de un infarto a nivel cardíaco o la pared de la aorta cuando presenta un aneurisma, que es una dilatación patológica. Por otro lado tenemos a las vegetaciones, que son los trombos que se forman sobre las válvulas cardíacas, que generalmente se encuentran infectados en lo que se denomina endocarditis infecciosa, que es un cuadro infeccioso en el cual va a coexistir una bacteremia, es decir, la presencia de bacterias en sangre y la presencia de este trombo a nivel de la vegetación, el cual se va a infectar y va a producir la endocarditis infecciosa, o sea, la inflamación de esas válvulas cardíacas, del endocardio cardíaco, en un contexto infeccioso. Por otro lado tenemos a los coágulos post-mortem, que justamente era lo que yo diferenciaba de los coágulos o trombos formados in vivo a nivel del lecho venoso, que no presentan líneas de Sand, que tienen una porción inferior oscura formada por eritrocitos y una porción superior amarilla formada por plaquetas, que se denomina grasa de pollo. Son gelatinosos y no están adheridos a la pared del vaso. Se forman justamente por ese decantamiento de la sangre que no está fluyendo por gravedad. En cuanto a las repercusiones clínicas, la repercusión clínica de los trombos arteriales y de los trombos cardíacos o murales va a derivar de dos tipos de procesos, que son la oclusión del vaso afectado o la embolia. En el caso de la oclusión del vaso afectado, si esa oclusión es parcial, se va a producir isquemia del tejido irrigado por ese vaso, ¿sí? Es decir, una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel y por ende hipoxia de ese tejido, porque va a llegar menos oxígeno. Al llegar menos sangre, al llegar menos oxígeno, se va a poder generar menor cantidad de energía y esas células van a sufrir cierto grado de estrés. Mientras que si esa oclusión es total, se va a producir el infarto de ese tejido, es decir, la necrosis por coagulación de ese tejido, que dependiendo del tejido afectado podrá ser reemplazado por un tejido fibrótico o bien podrá regenerarse. Eso dependerá de las características del tejido, como nosotros vimos en la clase de reparación de los tejidos. Por otro lado, vamos a tener a la embolia, ¿sí? Que es el desprendimiento de parte de ese trombo o de la totalidad del mismo, ¿sí? Que se fragmenta, se desprende de su adhesión al vaso o a la pared cardíaca
y es arrastrado por la corriente sanguínea hacia otro sitio de la vasculatura lo suficientemente pequeño como para no permitir su avance, no permitir su paso y por ende generar una oclusión total a ese nivel, con el consecuente infarto de ese tejido. Los trombos cardíacos no son nunca obstructivos, sino que justamente su peligro es el de embolizar, con mayor frecuencia hacia las arterias cerebrales. En cuanto a las repercusiones clínicas de la trombosis venosa, recordemos que dijimos que eran más frecuentes a nivel de las venas de los miembros inferiores y que esa repercusión iba a variar si se afectaba el plexo venoso superficial o profundo. Los trombos a nivel del plexo venoso superficial lo que generan es congestión local, que suele seguirse de edema, dolor y sensibilidad al tacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trombo, ¿sí?, que está evitando el drenaje de esa sangre, evitando el avance de esa sangre, se acumula a ese nivel, generando un aumento de la presión hidrostática, lo que va a generar esa filtración con acumulación de edema en el intersticio. A su vez va a tener una coloración azulada, cianótica, justamente porque esa sangre que se acumula es sangre que es desoxigenada y a su vez, al ser sangre desoxigenada que se acumula, no permite la llegada de nueva sangre arterial oxigenada, con lo cual se puede producir cierto grado de isquemia, que es la que va a generar ese dolor y esa sensibilidad al tacto. A su vez, esa alteración en el drenaje venoso, sumado al edema, predisponen a que esa piel de la región presente un mayor grado de infecciones, ¿sí?, porque no hay una oxigenación adecuada, como lo es el caso de la erisipela, y también a la formación de úlceras. También vamos a ver que la piel de esa región, en donde tenemos estas trombosis venosas, puede estar con un cambio de la coloración, ¿sí?, tiene un color ocre y va a tener falta de vello, ¿sí? Por otro lado, la trombosis venosa profunda en un 50% de los casos también puede generar este edema y dolor, ¿sí?, porque también se obstruye el drenaje venoso, genera aumento de la presión hidrostática, se filtra líquido, genera ese edema, hay congestión, hay isquemia y presenta signo de Homans positivo, que es el dolor a nivel de la pantorrilla, es decir, a nivel del gemelo, a la dorsiflexión del pie. Sin embargo, en otro 50% de los casos, esta trombosis venosa profunda es asintomática y el peligro en ambos casos es que a partir de ese trombo generado en este plexo venoso profundo de los miembros inferiores se desprenda parte o la totalidad de este trombo y embolice hacia la vasculatura pulmonar, generando una tromboembolia pulmonar, que esta sí puede llegar a comprometer la vida o bien puede llegar a generar una insuficiencia cardíaca derecha, un infarto pulmonar, derrame pulmonar, una hemorragia pulmonar, etc., que es lo que nosotros vamos a ver con embolia. Por último, en cuanto a la evolución de estos trombos, estos pueden seguir creciendo por acumulación de plaquetas y de fibrina, lo que se denomina propagación. Pueden embolizar, es decir, fragmentarse o desprenderse, ser arrastrados por la corriente sanguínea, migrar e impactar en un sitio distal de un diámetro menor, generando infarto a ese nivel. O bien pueden disolverse por fibrinólisis a cargo de la plasmina, ¿sí? Recuerden que dijimos que el endotelio normalmente genera el factor activador de plasminógeno que activa el plasminógeno a plasmina y que la plasmina es la encargada de degradar justamente este coágulo de fibrina. Por otra parte, también puede organizarse y recanalizarse. En este caso, el trombo pasa a formar parte de la pared, se endoteliza, es decir, crecen células endoteliales alrededor sobre el trombo, digamos, y forma parte de la pared. Genera obviamente una estenosis, o sea, una disminución del diámetro de la luz de ese vaso, que puede generar una isquemia crónica, pero
forma parte de la pared. Por otro lado, también puede que se genere digestión enzimática del centro del trombo. Recordemos que dijimos que algunos de los trombos presentaban ciertos leucocitos. Estos leucocitos tienen una gran cantidad de lisosomas, que son organelas dentro de las cuales hay enzimas líticas que pueden generar digestión justamente del centro del trombo. Y por último, puede que ese trombo se infecte. En este caso es necesario que estén circulando bacterias en la sangre, es decir, que haya una bacteremia y que esas bacterias infecten este trombo. Esta masa inflamatoria que se genera por este trombo infectado va a erosionar y debilitar a la pared vascular y puede generar secundariamente un aneurisma mitótico, o sea, esa pared se debilita por la inflamación, al debilitarse se dilata y se genera justamente esta dilatación patológica que es el aneurisma.